En esta ocasión vamos a contar con la colaboración de AJP. Y bueno, cuando estuvimos planificando la jornada y entré en contacto con Aitor y con Carlos, me comentaron que igual sería muy interesante pues, compartir con vosotros esta aplicación de la cual dispone AJP. Es una aplicación para recreación de accidentes. Carlos me comentaba que útil para cuando tenemos un accidente grave y a veces en un juicio sirve para recrear el accidente, pero también hay una aplicación menos dramática que es en el ámbito formativo y en este ámbito pues, nos parece interesante de compartirla con vosotros. En concreto, la ponencia lleva el título Aplicaciones de la modelización en 4D y simulación en los accidentes de trabajo. La ponencia ha habido un cambio por razones de disponibilidad de agenda y va a correr a cargo de Aitor Jaén, que ya lo conocéis. Él es psicólogo y actualmente está desarrollando su actividad en AJP como perito judicial en diversos procedimientos judiciales. Aitor, sin más, te cedo la palabra. Muchas gracias. Gracias a Quasic una vez más por darnos acogida y tratarnos tan maravillosamente bien. La ponencia nuestra tiene un sabor agridulce porque cuando estamos hablando de simulación en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, pues ya partimos de una base mala, ¿vale? En nuestra experiencia, además, con el paso del tiempo, pues nos hemos dado cuenta de la potencia ilustrativa que tiene en según qué procedimientos, ¿no? Y además vamos a ver lo importante que es el poder utilizar estas herramientas como un medio de afianzar el trabajo técnico que esté debidamente realizado y como elemento también para ejercer una palanca de cambio en la presunción de culpabilidad que inmediatamente se le atribuye a una empresa cuando hay un accidente. Vale, esto es uno de los temas que más nos preocupan porque nos movemos bastante en el ámbito judicial, donde, por desgracia, en los últimos años estamos teniendo un incremento de trabajo bastante dramático, con bastantes accidentes graves y muchos más fallecimientos, y es una cosa bueno, pues que vemos en el día a día. En este tema lo primero que tenemos que ver es ese análisis del riesgo que hacemos en ocasiones, donde es fácil centrarnos en una parte más visible, más evidente, las evaluaciones de riesgos laborales, en los procedimientos de trabajo, en los comportamientos de los trabajadores, y siempre vamos a tener, cuando hay un accidente, tirar del hilo y es posible que vayamos descubriendo o siendo conscientes de que hay una serie de riesgos que no vamos a tener siempre tan presentes. Y esa es una de las cuestiones que a modo de filosofía, reflexión filosófica, pretendo que tenga esta charla. Hay riesgos en todas las índoles, desde el punto de vista de situaciones que puedan estar ejecutándose de una manera distinta a la que marca nuestro procedimiento, situaciones que a lo mejor no estén procedimentadas o situaciones que estén muy bien tasadas, muy bien argumentadas, pero que llega el momento de hacer el trabajo y la persona que lo realiza no se sabe muy bien por qué, pues lo hace de una manera que no es la que se espera que haga. Y entonces, de repente, pues tenemos unas salpicaduras a la cara, tenemos un señor que queda atrapado en una máquina, tenemos un señor que se cae o alguien que se electrocuta sin entender muy bien qué es lo que ha pasado. En esos elementos y esos escenarios, además, se habla un riesgo que no siempre es tan conocido, y ese riesgo jurídico, ¿vale? Que nosotros también, como prevencionistas de riesgos, tenemos que extender nuestro trabajo no solamente a evitar un accidente a un trabajador, sino también a tener la capacidad de argumentar una defensa jurídica, ¿vale?, en el momento que tengamos un accidente. Y para eso sirve precisamente estas actuaciones. No se trata de pretender arreglar nada que estuviera mal, ¿vale?, porque el hecho que nos va a traer el problema ya está sucediendo y ya ha ocurrido, pero sí que es importante tener claro que una vez que pasa algo y ya tenemos a la administración encima de nosotros con esa tendencia fiscalizadora, a partir de ahí iniciamos un proceso donde tenemos que intentar evidenciar lo que está bien y empezar a recabar esa serie de evidencias que nos permitan contradecir. Es decir, contradecir, porque tenemos un grave problema y es que la administración con sus diversos agentes automáticamente tendrá presunción de veracidad sobre nuestro trabajo, ¿vale? Y partimos de una posición a nivel jurídico negativa. La vamos a ver ahora con todo detalle. A este nivel, ¿qué tenemos? Pues lo primero, tenemos algo que nadie quiere, ¿vale?, que es un accidente de trabajo, un incidente, es una situación donde hay un daño a la salud, puede ser una enfermedad profesional, puede haber situaciones donde no tengamos ese daño, ¿vale?, pero es algo que en principio nadie quiere. Nadie quiere tener un evento no deseado, ni siquiera el propio trabajador. La cuestión es trasladar esto a una base de aprendizaje,
que sirva a modo de auditoría, aunque sea una auditoría un poquito hardcore, ¿vale? Porque vamos a hacerla desde el punto de vista que menos interés tenemos en un primer momento, pero sobre todo hay que tener en cuenta que si hay daños a la salud de un trabajador, entramos en un terreno donde podemos decir, así de un modo coloquial, que entramos en una especie de guerra, ¿vale? ¿Y me pueden decir ustedes quién es la primera víctima de una guerra? La verdad. Porque a veces hay intereses contrapuestos. Hay intereses contrapuestos. Y a veces esa verdad queda semioculta o queda difuminada por diversos intereses. A veces no mal encaminados, pero en otras ocasiones, bueno, pues ya veremos que los intereses no son siempre claros, sinceros y buenos. Vamos a ver un señor que está en jornada laboral realizando un repostaje en un vehículo, ¿vale? Y vamos a ver que hay un problema. ¿El problema cuál es? Pues que el accidente en principio es la ocurrencia de factores y elementos ordinarios en contextos ordinarios, donde hay una interacción entre estímulos, respuestas, procedimientos y actuaciones que siempre tiene un equilibrio y se relacionan de forma ordinaria. Es decir, el día a día de todos los trabajadores en este país o en cualquier otro país. Pero que en algún momento determinado aparece un elemento en ese contexto que desestabiliza ese equilibrio no siempre estable y a veces precario, que solamente necesita un punto de detonante para que esas piezas de dominó, esos elementos, fallen. Si os hago una pregunta rápida, ¿qué riesgos son más factibles para vosotros, prevencionistas, que pueden ocurrir en este escenario? Decidme, por favor. Incendios, estamos en un contexto atmósfera ATEX, atropello, hay vehículos circulando, pueden circular, más. Vertidos, vemos ahí que incluso hay una pequeña mancha, será seguramente gasoil, más. Un resbalón, tropiezo, ATEX, perfecto, más. Bueno, sí, la manguera puedes coger un mal momento, llevas 6 horas conduciendo, vale, lo aceptamos, más. Exposición a agentes químicos. La cuestión aquí es preguntarnos, vamos a ver si lo hemos cuadrado o no lo hemos cuadrado. Si llegamos a poner todo eso en una evaluación o un procedimiento de trabajo, pues lo mismo, esta charla adquiere otro significado. ¿Por qué? Porque no hemos dado en el clavo. Explícale a un juez con un accidentado en un horario laboral, en una tarea que no entra dentro de sus funciones, pero sí está dentro de las cosas que puede acabar haciendo por motivo o ocasión de su trabajo, explícale a ese juez, a ese fiscal, al inspector de trabajo, que esto, pues bueno, era fortuito y no he podido evaluarlo. Pregunta tonta, ¿qué criterios hemos usado o estamos usando para valorar los riesgos en nuestras evaluaciones? ¿Qué criterios? La experiencia, ¿vale? Más. Lo que ya sabemos, las evidencias que tenemos previas, más. La metodología del instituto, oye, pues, una probabilidad, una exposición, unos coeficientes de riesgo. Podemos matematizar, parametrizar a nivel matemático todo lo que queráis, pero estamos siempre volando a ciegas cuando hacemos una evaluación. Volamos siempre a ciegas, porque no creo que tengáis tablas estadísticas de todas las veces que una persona hace una operación y las veces en las que ha habido fallos en esa operación y las veces en las que esa operación ha generado realmente un riesgo. ¿A que no? Luego la probabilidad la estamos calculando, ¿cómo? Con un sentir, con ese pálpito, con esa experiencia. Estamos incurriendo en lo que en psicología conocemos como sesgos. Filtros mentales que tienen una intención de adaptarnos al medio ambiente mucho más rápido y eficiente, pero que, lógicamente, como son más rápidos, más que un algoritmo, pues evidentemente generan riesgo de fallar. Hemos activado antes un sesgo de representatividad. Hemos cogido lo que en el escenario que tenemos aquí resulta más representativo. Y porque nuestro cerebro funciona organizando la realidad por esquemas. ¿Qué es esquemático, qué es representativo de una gasolinera? Gasolina, algo a lo que echar gasolina, alguien echando gasolina. Y hemos analizado esa interacción, ¿verdad? Perfecto, pues hemos montado un escenario con lo más representativo. No se nos ocurre que un fulano ha apretado mal las tuercas de una rueda a un camión o que otro señor se ha saltado un stop porque va borracho y le ha pegado un camión y ha venido la rueda desde la carretera enfrente y nos ha pegado. Entonces, tenemos que entender que la casuística por infinita no significa que nos haga responsables de todo, ¿vale? Esto también pretende daros un toque de atención en el ámbito técnico y jurídico para saber poner límites a nuestro trabajo, ¿vale? Nos va una seguridad jurídica y personal muy importante en ello. Otro sesgo que hemos incurrido es la accesibilidad. Esto es un elemento importante. Nos montamos en la película con aquellos valores o elementos que son más fáciles de imaginar.
Es muy fácil imaginar látex, es muy fácil imaginar tropezos resbalón, es muy fácil imaginar un atropello con un coche o un robo, si me apuráis, pero no que iba a venir la rueda de un camión, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tenemos el punto de razonamiento cuando se lo expliquemos a sus señorías si llegamos a ese nivel, ¿vale? Porque nuestro trabajo no es infinito, no somos los garantes de la absoluta seguridad. Eso es una patraña y es una falacia. Vamos a entender cómo desmontarla. Y luego hay heurísticos de anclaje y ajuste, hay mentes más abiertas que tienen la posibilidad de ajustarse a nuevas realidades y gente que tiene una característica más centrada en un anclaje, es decir, el conocimiento que yo ya tengo es más difícil que se integre con el nuevo y soy más clásico. Lo han explicado muy bien antes los compañeros de Prueba en Control. Es decir, hay personas más receptivas a ciertos mensajes y que si no se toca la tecla de la manera que hay que hacerlo, pues no les entra la posibilidad de cambio o esa necesidad de verse realmente en un cambio. Y luego un sesgo muy importante es el sesgo retrospectivo. A toro pasado, ¿cómo se continúa la frase? A toro pasado... A toro pasado todos somos manolete, que se dice, ¿no? Es que cuando ya ha ocurrido el accidente es muy fácil entender qué ha podido pasar. ¿Por qué? Porque si es un elemento físico, como suele ocurrir, un elemento químico o biológico, yo tiro de esa cadena causal, veo el procedimiento, veo que se estaba haciendo y me figuro una hipótesis de lo que ha ocurrido enseguida. A veces no tan claro, pero en el mundo físico es muy fácil tirar de la retrospectiva. Y esto es lo que va a ocurrir siempre con la inspección de trabajo, la policía judicial, el fiscal de prevención de turno, ¿vale? Porque tiran con algo que ya ha ocurrido. Es decir, usted tiene la obligación de garantizar algo que no ha garantizado porque hay lesionado un daño a la salud. Por lo tanto, la posición del que pone el dedo acusador es la más sencilla. Acusar es lo más simple, ¿vale? Tipifico la infracción, la gradúo, hago una acta administrativa y a partir de ahí ya vamos increciendo en el régimen sancionador. Y es un problema serio, ¿vale? Ahora veremos por qué. El gran problema que tenemos en nuestro país es que en el artículo 14 de la Ley de Prevención hay un término, un concepto, que es literal, que dice el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud laboral de los trabajadores a su servicio. Garantizar. Y yo os hago una pregunta, aquí y ahora, sed sinceros, por favor. ¿Podéis garantizar la seguridad y la salud de vuestros trabajadores ahora mismo? ¿Podéis garantizar que ahora mismo alguien no estará metiendo la mano donde no debe, mezclando el producto que no tiene que mezclar o subiéndose a donde no se tiene que subir? ¿Lo podéis garantizar? ¿No? Pues como esa persona tenga un problema, nos vamos a ver. Nos vamos a ver. Entonces es importante ese razonamiento, porque la ley lo dice tal cual, garantizar. Luego, siempre que hay un daño a la salud, el razonamiento inverso es casi perverso, usted es que no ha garantizado. Entonces, claro, usted tráigame la evaluación, el procedimiento, qué está haciendo este señor, y es muy fácil el trabajo descrito o especificado en una evaluación, contrastarlo con el realmente efectuado. Y ahí es donde empiezan a saltar todos los warnings, cuidados, empiezan a encender alertas, ¿vale? Incluso a veces las empresas son conscientes de que tienen las cosas que no están del todo bien, piensan que lo tienen fatal y cuando vas allí y reconstruís la situación dices, oye, que no está tan mal como te piensas. Lo que pasa es que eres tan negado que no has visto que ni siquiera haciéndolo mal había riesgos, pero no siempre se tiene esa conciencia. Entonces lo vamos a intentar desarrollar porque además uno de los elementos y una salvaguarda que a nosotros en informes periciales nos ha sido muy, muy útil, incluso en el ámbito penal, ¿vale? Es un criterio importado de la legislación británica, anglosajona, que es el criterio de trabajar siempre hasta donde es razonablemente previsible o posible hacerlo, ¿vale? El principio ALARP de la Ley de Prevención británica. ¿Qué dice este principio? Que todo tiene límites. Es decir, usted puede garantizar, pero es que hay límites. ¿Dónde? Dentro de lo razonable. Entonces, nuestra obligación como prevencionistas es tratar de montar ese escenario, incluso ampliando elementos causales, pero siempre dentro de lo que tenemos en nuestro contexto, y tratar de ver todos los elementos que se tienen que actuar para que ese riesgo esté reducido, pero no eliminado, porque, vamos a ver, no todo se puede eliminar, ¿vale? Ya lo dice el artículo 15 de la ley, elimine usted riesgos, evalúe los que no se pueden eliminar y a partir de ahí implante usted una serie de medidas para tratar de dejar la probabilidad de que exista ese daño reducida al máximo posible. Pues eso es lo que tenemos que intentar evidenciar cuando ha habido un accidente, ¿vale? Lógicamente revisaremos todo nuestro trabajo, ¿vale? Y es posible que haya muchas incidencias o cosas que sean discutibles, pero que hay que saber también vestir y vender, ¿vale? Por eso digo que hay una especie de guerra cuando pasa este accidente grave o mortal, porque de entrada vamos a estar en línea de fuego, ¿vale? La cadena jerárquica, los mandos van a estar en línea de fuego, ¿eh? Y ya sabéis que la judicialización de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es una cosa constante, además
contamos con un problema y es que la Fiscalía de Prevención, la Inspección de Trabajo, la Subinspección cada vez saben más de estas cosas y en el ámbito judicial pues ya tenemos gente especializada que sabe dónde tiene que rascar, ¿vale? Y eso es un riesgo a nivel jurídico para todos. Dentro de este sistema de responsabilidades, no entraré porque no sé el momento ni el lugar, una vez que tenemos esa lesión, ya estaríamos hablando de elementos de responsabilidad civil, recargo de prestaciones, responsabilidad penal, pero es que antes de toda esta casuística, cuando hay el daño, ya estamos entrando seguramente en un delito de riesgo y hay una gran importancia en la responsabilidad administrativa, que es la base de las anteriores, ¿vale? Entonces, uno de los elementos clave que va a tener la responsabilidad administrativa en nuestro ámbito es que va a dar por supuesto una serie de infracciones o de problemas que nuestro trabajo va a ser totalmente opuesto a ellas. Es decir, lo que vamos a intentar es que este acta de infracción se quede en nada o se quede paralizado en tanto en cuanto se resuelvan los procedimientos en la línea jerárquica más superior, ¿vale? Nos interesa. ¿Vale? Entonces, siempre nos opondremos a cualquier acta de infracción de la Inspección de Trabajo, aunque sean 400 euros de multa, siempre. ¿Vale? Si no hay un accidente, no hay una lesión, no hay una reclamación ahí en ciernes, se podría valorar, bien detallado, analizando el contexto del recorrido, se podría valorar un pronto pago pues, para a lo mejor liberar la posibilidad de licitar con la administración pública, etcétera. Pero siempre previo análisis, ¿vale? Por el departamento jurídico, porque esto es peligroso. Y, lógicamente, si hay un accidente o hay una reclamación de daños, jamás admitiremos el pago de un acta porque sería admitir la infracción que en ella se da y nos va a complicar mucho la defensa en vía judicial, ¿vale? Porque el contrapeso a la presunción de certeza, a la igualdad de armas, no nos la da la vía administrativa, nos la da la vía judicial. Entonces nos va a tocar en muchas ocasiones plantearnos, cuando se hace esa fase inicial, el llegar hasta ahí. Y luego, lógicamente, si tenemos coordinación de actividades empresariales, pues todavía más, ¿vale? Hacemos una coordinación demasiado extensa que complica mucho el trabajo que hacemos porque nos metemos a veces a controlar a las empresas de más. Y todo lo que nos metemos a pedir en papeles de más a una empresa, aunque sea propia actividad, nos va a dar una obligación de vigilancia sobre eso. Entonces, claro, hay que tener muy claro lo que tengo que pedir en senso estricto, conforme a lo que me pida la norma y un poco más a lo mejor por mi procedimiento, pero no llegar a niveles a veces dantescos donde, como haya un problema, esa persona que ha contratado a alguien para hacerle, por ejemplo, la revisión del sistema contra incendios y no ha verificado cómo se realizan los trabajos, pese a haberle pedido su evaluación, su procedimiento, un montón de cosas, y luego hay un accidente, pues esa persona puede tener muchos problemas, ¿vale? Como ha habido ya algún caso por ahí. Importante, ¿qué se hace cuando se hace una reconstrucción? Se hace un análisis del accidente o de la situación de enfermedad profesional, ¿vale? Y hacemos ese análisis as work as done, es decir, vamos a intentar ver cuál es la línea ideal en la que tendría que haberse desarrollado ese trabajo, es decir, cómo hice mi procedimiento, cómo dice el formato, la experiencia de cómo tiene que ser lo que estábamos haciendo y cómo se ha hecho realmente, ¿vale? Y ahí entra la clave, Nosotros hemos simplemente solucionado situaciones bastante complejas porque nadie daba muy clara la información. Hemos solucionado situaciones muy complejas simplemente al llegar al terreno, pedirle a una persona, repite lo que estabas haciendo, lo que estaba haciendo tu compañero. Y en cuanto has visto hacerlo, dice, vale, no hace falta más. Ya hemos visto dónde está el problema. Es muy sencillo, os pondremos ejemplos ahora. Importante además tener en cuenta que esto sirve para hacer un elemento esencial, que es la reconstrucción, que es un elemento probatorio en el juzgado esencial. Esto luego se llevará o en un informe de investigación o en un informe pericial, ¿vale? Debidamente documentado. Pues tened en cuenta una cosa, si nos ponemos en la peor situación, que es una vía penal, tenemos que explicarle todo lo que ha ocurrido y todo lo que hemos hecho a una persona que no tiene ni idea del trabajo, ni de la prevención, que sabe de leyes y que tendrá que juzgar la conducta de los distintos actores imputados para valorar si procede o no meterles en la cárcel o ponerles alguna pena en ese sentido. Por lo tanto, la reconstrucción tiene un fundamento también interesante porque nos permite saber lo que ha ocurrido, pero también defendernos. Importante, hay que ver esa secuencia, ¿vale? Y es muy importante en la reconstrucción contar con las mismas personas que estaban durante el accidente, ¿vale? Nosotros hemos llegado, una vez valorado el estado psicológico de los compañeros que pudiera soportar la reexperimentación del suceso, hemos llegado a pedirle a los propios compañeros de una persona fallecida
que nos simulara lo que estaba haciendo su compañero el día del accidente, ¿vale? La persona que lo vio, que estuvo allí. Entonces nos puede aportar información de primera mano, ¿vale? Porque además luego explicarle esto a un juez indicándole que es que se ha hecho una reconstrucción con la persona que estaba al lado del fallecido, pues tiene bastante potencia explicativa, ¿vale? Y lógicamente no se va a dar por malo el propio testigo que estaba allí que haya ayudado a reconstruir, ¿vale? Porque se entiende que es la persona que mejor puede salir y que puede saber lo que pasó. No siempre se va a poder usar porque a veces no tenemos una operativa establecida. Es decir, no hay un modus operandi definido, no hay un procedimiento, no se procedimenta todo, está claro. A veces hay situaciones de feedback profesional que no dan pie. Oye, pues tenemos una exposición de una sustancia química, que en un momento determinado tenemos una fuga, la sustancia tiene unas características organolépticas que no le permiten ser detectada en un primer momento y tenemos una exposición a lo largo del tiempo, pues ahí a lo mejor simularlo es un poco complejo, ¿vale? Y en ocasiones cuando hay un conflicto de intereses, ¿vale? Cuando vas a ver a esa propia persona accidentada, le pides que simule y ves que hay contradicción con el testigo, con el que estaba allí, y ves que no se ponen ellos de acuerdo. Y ahí ya te das cuenta que a lo mejor, oye, esta persona se ha asesorado y lógicamente va a intentar explicar una versión que le sea más favorable, porque ahora veréis que hay muchas veces en accidentes cuando reconstruimos nos damos cuenta que hay fallos en la cadena final del trabajo, que es el propio trabajador, sin echarle la culpa a él, pero el trabajador tiene un problema. ¿Sabéis cuál es? Que va a intentar hacer su trabajo siempre. Siempre va a intentar hacer su trabajo, aunque sea a costa de su propia seguridad. Que este equipo no me vale del todo, venga, lo voy a intentar utilizar. Que esta escalera no me permite llegar justo al punto que... Bueno, pero yo tengo que terminar mi curro porque me quiero ir pronto. Que resulta que tengo que ir a otro sitio y tengo que pisarle un poquito más al coche. Bueno, pues un poquito más no se va a notar. Y al final tenemos ciertos actos que se van automatizando porque no siempre va a ser posible controlarlos ni llegar a ellos, y esos actos son los que en un momento determinado pueden hacer temblar nuestro sistema de gestión, ¿vale? Porque ahí depende la seguridad y salud exclusivamente de la acción u omisión del trabajador, ¿vale? Esto es importantísimo tenerlo claro. Tengamos claro esto, ¿vale? Ahora, ¿cuántas veces analizamos el comportamiento de las personas en caso de accidente? Esto es un análisis con el modelo tricondicional de Meliá. Hay modelos mucho más complejos, pero por el tiempo que tenemos y el contexto tampoco es necesario hablar de ellos. Pero esto es un buen esquema para en todos los accidentes de trabajo incluir una serie de preguntas. Oye, ¿podía el trabajador hacer su trabajo con seguridad? Es decir, ¿el medio ambiente era razonablemente seguro? ¿Las instalaciones eran razonablemente seguras? ¿Los métodos de trabajo eran seguros? Pues entonces, si decimos que sí, el trabajador podía trabajar con seguridad. El siguiente nivel, ¿sabe trabajar con seguridad? ¿Se le ha explicado los riesgos que tiene? ¿Se le ha explicado cómo prevenirlos? ¿Se le ha explicado cómo hacer su trabajo bien? Si hacemos eso de forma integrada, en el momento que a un trabajador le explicamos cómo tiene que hacer, por ejemplo, el apriete de un tornillo, que tienes que subirte a la plataforma, que tienes que un arnés, que tienes que usar el punto de anclaje que te pone el fabricante en el suelo, que no puedes salir de la superficie de la cesta, que si esta cesta no llega te paras, pides otra y cogemos otra que llegue. Si le explicamos cómo hacer ese trabajo, le decimos que es así como queremos que lo haga, le estamos marcando un camino en positivo, porque le estamos diciendo todo lo que no sea hacer esto no está permitido, no está bien y debes negarte. Y así es como trabajamos la cultura preventiva, cuando ves que es el trabajador el que levanta la mano para no hacer o cometer una imprudencia o una irregularidad en su trabajo, porque sabe que eso es peligroso y sabe que además le puede considerar una sanción. Y luego un elemento, ¿quiere el trabajador hacer su trabajo con seguridad? Porque seguramente la primera y la segunda las tengamos cubiertas. Aquí que levante la mano el que no da formación a sus trabajadores, o el que no se ha preocupado de que tenga los EPIs y los equipos de trabajo protección colectiva necesarios. Que levante mano el que no se preocupa de eso. Nadie, ¿verdad? O sea, el que más, el que menos lo va a tener. Eso va a estar siempre cubierto. Pero dependemos de un factor que es el querer hacerlo por parte del trabajador. Que el trabajador sea el que se niegue a hacer el trabajo en una situación peligrosa es a veces muy difícil. Porque entran ahí otros sesgos mentales, como el sesgo de invulnerabilidad, y la persona puede llegar a pensar que aunque esté cometiendo una imprudencia, tiene control, lleva haciéndolo mucho tiempo, mi experiencia es favorable y tendré recursos por si se complica para no tener el accidente. Y ahí tenemos un problema, porque puede haber motivos externos que somos nosotros para que trabaje con seguridad, pero no ha interiorizado esa pauta de trabajo segura, no ha interiorizado el uso de los equipos de protección y no tiene una motivación interna en todo el momento, ¿vale? Que es lo que ocurre, ¿vale? A veces cuando ves que está todo funcionando bien y de repente llegas al trabajador y dices, ostras, ¿por qué has hecho esto? ¿No? Y no te das cuenta hasta que no lo ves allí. Entonces, ¿cuándo hacemos esa investigación, esa reconstrucción? Pues importante, cuanto antes mejor, ¿vale? Hay un fenómeno de filtro emocional en la memoria. Cuando hay un accidente, un incidente grave, viene la policía judicial, hay una gran activación emocional que nos hace prestar más atención a una serie de detalles
que son los que intentaremos no perder, ¿vale? Porque como pase el tiempo, esa memoria más emocional se puede quedar bloqueada porque la persona, esa emoción se mitiga y queda repartida, y es más difícil luego tirar de la memoria verbal, porque son dos elementos que tienen una representación en la mente distintas, ¿vale? Por eso el trauma cuesta tanto sacarlo a nivel terapéutico, porque está en una escala de codificación diferente al lenguaje. Yo no puedo hablar de lo que me ha pasado, pero sí sé que huelo, que respiro o que oigo un sonido y automáticamente me viene el trauma, porque es otra memoria diferente. Entonces, en el accidente ocurre algo parecido. Entonces, tenemos que analizar el suceso en caliente, ¿vale? En caliente. Hemos pasado a hacer mucho informe pericial, donde nos llaman cuando ya está el problema en el juzgado, a llamarnos en el momento que hay un accidente, porque hacemos la reconstrucción in situ en el momento o al día siguiente y nos sirve para recoger bastante información. Los datos están ahí, ¿vale? La grúa está en el suelo, el señor está ahí, le atienden los medios, viene la policía, la inspección, puedes hablar con ellos y puedes recalcar, oiga, no se fije usted solamente en eso. Mire usted que está todo señalizado, observe usted las salidas de emergencia, observe usted que esta iluminación es suficiente adecuada, y mire, este señor está diciendo que ha habido un error, que uno ha pitado y este no le ha hecho caso. O sea, pero eso hágalo usted notar, eso que se note y que conste. No vaya a ser que luego digan que es que no había información o no había coordinación. Entonces, el estar ahí en ocasiones no tengo por qué ser agentes externos, simplemente lo que tenemos que tener es la picardía o la certeza de hacer una formación a mandos de centros de trabajo para que en un momento determinado, si tienen que atender a policía e inspección, estén allí, pero con ese papel representativo de la seguridad. Decir, mire, ha pasado esto, ¿vale? Pero es que esto ocurre en un contexto donde hay un montón de cosas que están muy bien hechas o que se está intentando hacer bien. Ahí hay motivación e impulso por parte de la organización. Todo el mundo quiere colaborar, ¿vale? Todo el mundo quiere colaborar. Pides información y la tienes, pides grabaciones y las tienes, pides hablar con quien sea y lo tienes. Entonces es importante aprovechar esa potencia. Y además se pueden guiar actuaciones y podemos marcar una estrategia. Porque la estrategia no es solamente hacer la investigación y saber qué ha ocurrido, por supuesto, pero eso es un nivel interno. Ese nivel de mejora está por descontado. A nosotros nos interesa saber cómo vamos a sacar fuera esa investigación. Y la vamos a sacar fuera porque nos van a venir a buscar, ¿vale? Nos van a venir a buscar. En caso de accidente grave o mortal, tenedlo claro. Os van a venir a buscar, ¿vale? Si no os han buscado y os han encontrado ya. Entonces eso es importantísimo, porque además las policías judiciales, la Guardia Civil, policías locales incluso, en Madrid, por ejemplo, la policía local, policía municipal, tiene un departamento de investigación de accidentes del trabajo que, ojito, participan en tantos accidentes que se han hecho bastante expertos y lo hacen muy bien. He tenido oportunidad de ver alguna parte de su trabajo y lo hacen fenomenal, ¿vale? Y cada vez lo van a hacer mejor porque van desarrollando herramientas y tecnologías para mejorar. Y muy importante, podemos marcar la estrategia, ¿vale? La estrategia siempre va a ser intentar parar lo antes posible el tsunami que viene, ¿vale? Y pararlo en fases iniciales para que consigamos archivar la causa penal, podamos evidenciar el trabajo que hemos hecho y saber y entender que no hemos cometido ninguno de los delitos que regulan el 316, 17 y 18 del Código Penal, ¿vale? Porque para llegar a ese nivel lo teníamos que haber hecho muy mal. Entonces nuestro trabajo es evidenciar que hay algo que ha fallado, pero que todo lo demás está en la medida de lo posible dentro de condiciones razonablemente adecuadas, ¿vale? Eso es uno de los elementos críticos. Aquí, por ejemplo, una situación donde una trabajadora, un viernes el año pasado, pues sale de trabajar de una finca, el temporal de la Filomena, bueno, pues están cambiando cables de tendido eléctrico, aquí vemos un cable encamisado de media tensión, terminan su trabajo y en vez de salir por donde habían entrado, porque la nieve les llegaba en algunos puntos casi hasta la cadera, pues deciden que como están al lado y la furgoneta la tenían por aquí, pues que saltan esta valla. Como veis hay una pequeña valla de malla y un poste. Bueno, pues echa mano al poste, se sube la vallita y a la que echa la mano, pues resulta que este poste tenía una derivación, no tenía puesta a tierra, y la muchacha con 204 voltios, en casa tenemos 230, 240, con 204 voltios tiene un contacto mano a mano y se electrocuta y fallece, ¿vale? Este es el trabajador que intentó salvar a la muchacha, el que cuando la mujer le dijo me muero, agarró y tiró de ella y la separó del contacto. Estuvo entre 5 y 10 segundos. Bueno, pues al día siguiente, esto fue un viernes, el lunes fuimos ahí a la misma zona y le pedimos que por favor, si se veía capaz de reproducir el movimiento, el señor dijo que sí y entonces automáticamente nos expuso. Entonces, con esta información que es muy simple, ¿vale?, nos sirve a nosotros para ilustrar toda la serie de cadena de fallos que ha habido que no son achacables ni a la trabajadora en este caso ni a la propia empresa que hacía el mantenimiento, porque la instalación de este poste no le correspondía a la empresa que tenía contratada a esta trabajadora, la falta de toma de tierra vinculada a un proyecto hace 40 años no exigía esa toma de tierra y entonces, bueno, pues digamos que
quita un poco la casuística de la empresa de la línea de tiro en lo penal, ¿vale? Hay un procedimiento penal, ¿vale?, que está en marcha, pero seguramente ya veremos a ver si se consigue apaciguar ahí y que no se aprecie indicio de delito, porque una de las cosas que achaca la inspección es que no se verificó la ausencia de tensión. Claro, es que usted tiene un poste ahí y no ha verificado la ausencia de tensión, pero la pregunta es, ¿voy verificando la ausencia de tensión de cada cosa que yo toco en la vía pública? ¿Toco cada farola? ¿Toco cada semáforo? No, ¿verdad? Pero no es que las reglas de oro, la del 614, ya claro, pero es un trabajo que en principio iba sin tensión. Luego, al no haber exposición, las 5 reglas de oro no se tienen que aplicar por procedimiento, ¿vale? Ya haremos el razonamiento en su momento. Este otro accidente pues fue en Bilbao, un camión bimodal de estos que van por la vía ferroviaria y por la carretera cuando procede, pues se volvió loco y estuvo durante 7-8 kilómetros pues por la vía del tranvía, en pleno Bilbao, hasta que se estampó en un túnel con una excavadora que estaba haciendo trabajos. ¿Qué pasó aquí? Pues bueno, lo que pasó es muy curioso. El señor que estaba en la plataforma cesta que hay aquí atrás, con el joystick, con la caja de control del bimodal, de repente dice que fue a activarlo y se le fue el control. Vio que no le funcionaba, vio que se le empezaba a ir el camión porque estaba en una ligera pendiente, vio que no podía hacerse con él, intentó frenar, no le frenó, dio la seta de emergencia, no le frenó y cuando se quiso dar cuenta pues tuvo que saltar porque el camión ya se le iba desbocado. Intentaron avisar, no consiguieron, el camión se estampa. Mandamos la tarjeta que coordina el sistema de motor, conducción normal, a gestión de vía, la mandamos al fabricante. La tarjeta perfecta. Probamos todos los interruptores electromecánicos del cuadro, todos funcionan perfectamente, daban señal, la placa electrónica no tenía ningún problema. Miramos las zapatas de freno y los pulmones neumáticos, nada, la bomba hidráulica, todo perfecto. En teoría, técnicamente estaba todo bien. Ahora, se llevan al camión a su nave y 4 o 5 semanas después, ya pensando que habían sido los propios trabajadores los que habían hecho alguna pifia, que no nos querían contar o que algo, ¿vale?, pensando que tiene un mando de hombre muerto, iban con el joystick y pues ya pensando, oye, pues a lo mejor han puesto algo en el mando y se les ha ido el control y bueno, pues buscando hasta el palillo, la señal de la cinta aislante en el botón de hombre muerto, pues para ver si era causa humana. Pues 4 o 5 semanas después, un señor que pasaba por allí vio el camión y preguntó, ostras, ¿este es el del accidente? Sí. Preguntarle al muchacho que iba arriba si se le caló antes el motor de combustión. Le llaman, efectivamente, se había calado antes el motor de combustión. ¿A qué conclusión llegamos? Pues que el diseño de la integración del sistema, la integración, en un momento determinado tiene un fallo. Cuando el motor de combustión se cala, deja de enviar energía al mando de control de vía y este entra en modo protección. Vuelves a arrancar el camión, pero sigue en modo protección y no funciona, ni siquiera la seta de emergencia. Pues es un fallo de diseño. Este camión lleva trabajando 12 años. Fijaros qué lejos está el elemento causal y qué cerca está el elemento penal. Pues claro, aquí hay un juicio ahora mismo abierto. Vale, no os diré dónde, en qué empresa ni nada, pero este es uno de los temas que a veces con la reconstrucción, cuando haces esto dices, no llego a darme cuenta de lo que ha ocurrido. Cuando de repente viene un señor te lo explica, pues lo ves. ¿Vale? Entonces, la reconstrucción aquí pues fue bastante útil. ¿Qué hacemos con el informe de investigación? ¿Qué es exactamente? Pues la reconstrucción del informe que hagamos inicialmente es la mejor inversión que vamos a poder hacer. Porque si está bien hecho, sirve para explicar lo que ha ocurrido, las hipótesis y factores causales estrictos, sin hacer alarde de imaginación. Lo que tenemos claro se pone en el informe, lo que no se está investigando, ¿vale? Y sirve para también exponer que dentro de lo que es exigible normativamente y con ese límite de lo que es razonablemente posible exigir, lo estamos o lo hemos hecho, ¿vale? Eso es una de las claves más importantes. Entonces, aparte de informar, tener esa reconstrucción, el elemento causal, el elemento fáctico, es uno de los puntos críticos y no siempre se hace bien, ¿vale? Porque sí que es importante entender que en todo accidente que tenga cierta entidad, como mínimo hay que hacer un análisis de causa raíz, ¿vale? Con alguna de las metodologías que están normalizadas, que nos sirva también para graficar y tener un elemento que sirva de manera resumida y sinóptica para explicarle a un juez o a quien sea lo que ha ocurrido, ¿vale? Eso es importante. Aquí tenemos un ejemplo, y ahora vamos a ver la reconstrucción, donde se cae la pasteca, el carro de un puente a grúa, cuando tiene un satélite de 24 toneladas encima. Un satélite son los engranajes de una multiplicadora que usan los aerogeneradores para generar
la rotación de las palas, generar electricidad, ¿no? Generar un movimiento suficiente para generar electricidad. Bueno, pues cuando hacemos el análisis se está moviendo una pieza, que ahora vais a ver cuál es, y de repente la pieza pues, se cae sin aviso previo. Cuando vamos allí lo que nos encontramos es que el sistema de carga de la grúa, es decir, lo que soporta el peso realmente, es una célula de carga que tiene en uno de sus elementos, lo vemos aquí, un bulón, ¿vale? Este de aquí, y en uno de sus laterales ese bulón tiene un orificio para un pasador. ¿Vale? Un pasador como el que veis en la foto. Bueno, pues buscamos el pasador. El pasador no aparecía por ningún lado. Ni señales de su presencia, ¿vale? Porque comprobamos otros bulones en otros puentes grúas del mismo fabricante y sí que tenían las marcas en la pintura, ¿vale? De que había habido algo ahí rozando. Y lo que vemos es un chaflán, un pequeño chaflán en la cabeza del bulón. Sinónimo de que se ha estado moviendo, veis las diferentes líneas de fuerza, que ha estado moviéndose y desplazándose hasta que al final se ha salido de su sitio. Buscamos el pasador y os aseguro que se peinó milímetro a milímetro el centro de trabajo, enterito, como los CSI. 4 tíos puestos en fila uno al lado y automáticamente dando pasitos, buscando arrodillarse en el suelo cada milímetro de la nave. No apareció el pasador. Vale, la conclusión a la que llegamos es que el pasador no se había puesto o se había caído en fases iniciales desde la última revisión y no se había dejado, no se había dado nada de cuenta y se habría barrido lo que sea. Pero el caso es que ese bulón no llevaba pasador. La alegación del fabricante y a la vez mantenedor de esta grúa, pues una alegación un poquito sui generis. Es que se ha hecho un mal uso del equipo. Ustedes han tirado seguramente en diagonal, han forzado el pasador se habrá roto, ha salido volando y ustedes han sido responsables de esto. ¿Qué ocurre? Hacemos una simulación de la maniobra que le vamos a ver un poquito más adelante y vemos que en la maniobra de movimiento que se estaba haciendo el día del accidente, los cables trabajan perfectamente rectos, porque a todo esto trabajan con 2 puentes grúa, ¿vale? Vemos aquí uno y aquí vemos otro con 2 carros, con lo cual hay que coordinar muy bien el movimiento para darle la vuelta al satélite con una grúa que sujete con la otra a la vez. Entonces, lo que se ve en todo momento, como veis aquí, es que los cables están perfectamente rectos, es decir, que no hay ningún vector tangencial a esa fuerza que haga que el bulón se salga. Luego el problema no viene de la maniobra en sí, ¿vale? Viene de que se ha hecho en un momento determinado una revisión y falta este pasador, ¿vale? Con el esquema de diseño ya vemos que este pasador, para un elemento tan importante que tiene tanto movimiento como puede ser esta célula de carga, bueno, pues hemos consultado a bastantes expertos y dicen, no, lo normal es que este pasador sea más largo y se doblen las aletas hacia adentro, que es una medida de prevención, porque esto al final, pues sí, puede haber un esfuerzo, esto puede acabar saliéndose, porque está puesto de una manera, ¿vale? Y el pasador, si os dais cuenta, queda muy cerca a la patilla corta de lo que sería el inicio del orificio. Es decir, puede haber un fallo de diseño en origen también, ¿vale? Esto nos sirve para contradecir esa versión. En este caso no hubo accidentado, ¿vale? Por suerte el procedimiento funcionó en ese otro nivel y estaban a una distancia prudencial, ¿vale? Y este satélite pues se cayó sin pillar a nadie debajo, ¿vale? Al final concluimos esto, error de montador. Aquí hay una falta de protección colectiva alegada. Unos señores de una empresa que de repente vienen, trabajan con piezas que contienen fibra de vidrio y de repente vienen con una enfermedad profesional. 3 señores, ¿vale? Que trabajan en turnos continuos, 8 horas al día, pero trabajan de forma intermitente. No trabajan a jornada completa todo el año, sino que se les contrata en momentos pico de producción. Bueno, pues de repente, sin venir a cuento, después de 3-4 años en la empresa, aparecen con enfermedad profesional, con una dermatosis por fibra de vidrio, ¿vale? Presentan informes médicos, privados y de la Seguridad Social y, curiosamente, ni la evaluación de riesgos del Servicio de Prevención Ajeno contemplaba exposición a fibra de vidrio, ni, lógicamente, el reconocimiento médico de vigilancia de la salud aplicaba un protocolo de fibra, ¿vale? Y de repente, cuando estos señores debutan la primera enfermedad profesional, curiosamente aparece el Servicio de Prevención Ajeno, hace evaluación de fibra de vidrio y un riesgo que no existía, ahora de repente existe y es intolerable, y además aparece un protocolo de vigilancia de la salud donde declara no aptos, ¿vale?, a ninguno de los 3. Qué curioso, ¿verdad? Bueno, pues se nos abre esta vía, los trabajadores demandan a la empresa, son despedidos, hay un contencioso, ¿vale? Y muy curioso, lo primero que hacemos a la persona que está allí es decirle, mira, coge la lijadora, porque estos alegaban que lijando unas piezas es donde habían tenido el problema. Digo, coge ahora mismo la misma situación y vamos a ver qué es lo que ocurre. Grabamos un vídeo y lo que hicimos fue, este señor, ponerle a lijar el mismo tipo de pieza y la duración de lijado de esa pieza. Y lo que vemos al final, cuando este señor termina su trabajo y se quita el mono, que no hay presencia de fibra de vidrio en la camiseta, pero tampoco la hay en su cuerpo. Es decir, con el mono de trabajo bien colocado, con los guantes, sin sistema de aspiración en la lijadora, con el sistema de aspiración quitado, sin funcionar,
no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque si veis aquí hay una puerta a una nave y justo al lado donde estaba el sensor había otra puerta a la nave. Medimos la corriente de aire. La empresa decía, claro, es que hasta que hemos puesto la extracción localizada, pues aquí se formaba mucho polvo. Digo, ya, pero ¿polvo de qué? Porque estáis lijando una pieza, para que nos hagamos una idea, donde esta parte superficial tiene una capa de resina gel coat que se lija en micras. La capa de fibra de vidrio está por debajo, pero no llegamos a la fibra de vidrio. Solo se lija gel coat. Y la única parte que tiene algo de fibra es el canto. Pero fijaros qué porcentaje de superficie lijo sin fibra y qué porcentaje de superficie lijo con algo de fibra, que además está en la resina aglutinada y no es una fibra libre. No puede hacer el mismo efecto para la dermatosis, ¿vale? Entonces empiezan a saltar ya alarmas. Pese a que la empresa decía que no lo tenía bien cubierto, a nosotros nos empieza a chocar. Y lo que hacemos en el siguiente nivel es tomar muestras de ese polvo de lijado con un laboratorio. ¿Y qué ocurre? Pues qué casualidad. En las partes principales de las piezas no contiene fibra de vidrio directamente y en la parte de los cantos hay menos de un 15% de fibra. Que además, calculando la superficie de cada pieza, es decir, menos de un 15% de fibra en un lijado que supone el 2% del total de superficie que se lija. Con lo cual, la cantidad de fibra de vidrio es despreciable, como para que además, contando con los medios de protección, monos, guantes, gafas y mascarilla, sea factible la producción de ese daño. Y otro elemento importante, la víctima de la guerra es la verdad. Estos señores estaban interesados en una prestación, lógicamente, en un recargo de prestaciones, y tenían un reclamo por una situación de daños y perjuicios, pedían un dineral. ¿Qué ocurrió? Pues que automáticamente presentan en su demanda un montón de informes médicos, privados y públicos, donde desde años atrás ya se evidenciaban lesiones por la fibra de vidrio, con dermatología, análisis patológico. Y claro, el razonamiento es, ¿qué debe hacer un trabajador si trabaja con un riesgo y automáticamente aparece una lesión a su salud, aparentemente relacionada con ese trabajo? ¿Qué tiene que hacer? Decidme. Tiene que decirlo, artículo 29 de la Ley de Prevención. El trabajador está obligado a velar por su propia seguridad y salud. Y velar por su propia seguridad y salud implica que tienes que informar. Bueno, pues ahí lo que se sabe, cuando empezamos a preguntar, resulta que estos señores tenían una actividad paralela, que la hacían en una nave, que había habido problemas antes y que, claro, como la empresa, incluso con normas, me quito el mono porque hace mucho calor, pues en mi casa pues te pones el mono tú. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que se quedó en evidencia esta situación. Pues estos señores perdieron el juicio, con toda la razón, ¿vale? Con toda la razón. Y no fue hasta que simulamos estas condiciones, no grabamos los vídeos, no vimos, hicimos un análisis a decir, mire señoría, esto es lo que hay. O sea, a medir pueden ir ustedes cualquier día. Que no se fía a la otra parte, pues manden a sus técnicos y que midan en las mismas condiciones, con las condiciones de replicabilidad del método científico, esta medición arroja que ahí no hay fibra de vidrio. Luego esta dermatitis o dermatosis, no sabemos de dónde viene, pero de aquí, concretamente, no. Eso seguro. ¿Vale? Entonces, para eso sirvió la reconstrucción. Y fue fulminante. ¿Vale? Se tardó en dictar sentencia menos de una semana. ¿Vale? Lo tenían clarísimo. Entonces, aquí claramente un fraude. En el 75% de los procedimientos por recargo de prestaciones que llevamos, que son unos cuantos, 75%, 3 de cada 4, detectamos irregularidades por parte de los trabajadores. Fraude, no me atrevo a llamarlo, pero sí cosas que no están claras. ¿Vale? Tened en cuenta que nos metemos en un ámbito donde hay mucho interés económico, son esas prestaciones que si son incapacidades permanentes son bastante jugosas y el recargo entre un 30 y 50% pues evidentemente asciende a un montante bastante jugoso. ¿Vale? Estamos hablando de recargos de 150.000, 200.000, 300.000 euros, 450, incluso 500 y pico mil en alguno de los casos que hemos llevado. ¿Vale? O sea, interesa bastante a un abogado llevar este tipo de procedimientos, porque está en la parte fácil, hay un daño a la salud, hay un riesgo relacionado que a lo mejor usted no ha protegido lo suficiente. La relación causa-efecto en ocasiones es fácil establecerla. Nuestro objetivo con la simulación o la reconstrucción es romper el nexo causal. Es decir, yo tengo medios suficientes adecuados para indicar que este nexo causal no ha podido ocurrir de esta forma o no con esta intensidad, ¿vale? Y generar esa situación de contradicción. Aquí tenemos otro problema. Un trabajador de una obra en Cuenca pues, estaba trabajando y de repente cerca de un camión grúa, el camión grúa al no tener desplegado uno de los estabilizadores se escora, se inclina y le pega la cabeza a un trabajador y lo mata, ¿vale? Bueno, pues aquí se alega, y fijaros qué cosa más curiosa, se alega que no se ha utilizado los datos del estudio geotécnico de la obra para poner ese camión en la mejor posición posible y para tener en cuenta los cálculos de fuerzas. Bueno, pues en el pericial que hizo mi compañero Javier, pues, y en el propio juicio, todos los agentes imputados
todos menos la técnico de prevención de la Junta, decían que un estudio geotécnico para una descarga de un camión es algo tan coloquial, tan frecuente, tan inocuo en la gran mayoría de las veces, que es impensable el tener en cuenta que se te va a volcar un camión, además que no estaba ni en carga siquiera, que ni siquiera estaba cogiendo carga, que fue al desplegar el brazo cuando se le fue, ¿vale? Entonces decían que al final esta operación no tiene necesidad de falta de estudio geotécnico, ¿vale? Hicimos la simulación, hicimos in situ con otro camión parecido la misma maniobra y bueno, pues fue un fallo en ese punto concreto del terreno, pues que había algo ahí que no era adecuado, ¿vale? Y no soportó el camión. ¿Qué hizo la sentencia? Pues reconoció esto, ¿vale? Y además es muy curioso porque es una sentencia, estamos en un ámbito penal, donde ni siquiera hay una infracción de normas laborales porque el propio inspector de trabajo no levantó esta infracción. En pocas ocasiones hemos visto esto, que con un accidente mortal un inspector de trabajo no levante acta, ¿vale? Porque vea que es algo que no tiene nada que ver con la falta de medidas de prevención. Esto es muy raro, ¿eh? Esto es muy raro, porque siempre van a encontrar una tipificación en la LISOS y siempre te van a, o la gran mayoría de veces te van a levantar un acta. Pero aquí en este caso no lo hubo, ¿vale? Es una cosa que, bueno, también es interesante. ¿Qué pasó? Condenan al gruista a 6 meses de cárcel, ¿vale? Con inhabilitación accesoria, y a Sueve el arresto de imputados. ¿Y al gruista por qué? Porque sí que había cierta beligerancia con su comportamiento y nosotros, al hacer la simulación, quedó claro que ahí tendría que haber desplegado ese brazo elevador. No lo desplegó porque está cerca de una valla y, claro, no quería movilizar mucho el camión porque estaba haciendo un trabajo que además ni siquiera le habían encargado, que le pidieron los chavales que estaban por allí. Entonces, el gruista sí acabó condenado, ¿vale? Que bueno, ya sabéis que 6 meses no implica la entrada en prisión, pero bueno, ya tienes antecedentes, te toca pagar indemnización y bueno, estás inhabilitado, que bueno, es una cosa también que no siempre es agradable. Entonces, importante, ¿qué objetivos tenemos? Bueno, lo primero es establecer la cadena de causalidad del accidente y contrastar las hipótesis, ¿vale? Es decir, la simulación va como objetivo ver esa cadena de causalidad y lo mejor es establecerlo in situ. Muy importante, hay que aplicar un método de falsación a los elementos dudosos y verificar los hechos que tengamos claros que han ocurrido. Para eso la reconstrucción es esencial porque los testigos nos pueden dar información. Lógicamente, el reconstruir el elemento causal, verificar los hechos, implica una serie de actuaciones, ese análisis de causa-raíz, que a veces podemos descubrir esas causas-raíz muy atrás del elemento fáctico, que es lo que nos interesa ver. Y luego nos sirve también para auditar el cumplimiento. ¿De qué? Pues en primer lugar, de la normativa, ¿vale? Contrastamos qué se nos puede exigir y qué hemos hecho para ver esas responsabilidades derivadas. Nos va a servir para prepararnos jurídicamente. Luego, vamos a ver contra nuestro propio procedimiento, cómo estamos haciendo el trabajo, cómo deberíamos hacerlo o cómo queremos que se haga, porque ahí está la faceta de reforzamiento y la faceta de mejora que tiene que servir un accidente, ¿vale? El accidente, una vez que lo tenemos, nos tiene que servir para retornar ese aprendizaje en forma de comunicación, de charlas pretarea, de insistencia a nuestros mandos. Pero tened en cuenta ahora mismo que tenéis puntos vulnerables que pueden estar generando ahora mismo un accidente, ¿vale? En vuestros centros de trabajo. Eso hay que hacer también el ejercicio, ¿no? Aprovechar ese accidente para tirar hacia atrás y decir, si me pasara a mí esto, ¿cómo estoy? Eso es importante. Y luego, lo que vamos a hacer es analizar contra la lógica. ¿Por qué? Porque a veces la cosa no tiene lógica. No tiene lógica, porque a veces tienes imprudencias y un señor que le has dicho, no metas la mano ahí, va y la mete, ¿vale? Y se lo has dicho y lo ha firmado y le has dado formación y tiene 20 años de experiencia, pero leches, ha metido la mano y se ha electrocutado, porque eso lo hemos vivido. O bien muchas veces hay actos no controlables, situaciones que una persona hace de forma espontánea que no es plenamente consciente y ese acto no controlable pues le genera el accidente, ¿vale? Ahora vamos a ver algún ejemplo. Y, muy importante, estamos auditando el cumplimiento nuestro contra la presunción de certeza que va a tener la Administración. Las actas de infracción se explayan bien, ¿vale? Es decir, es muy fácil para un inspector dar por bueno su razonamiento. Y como sabéis, un inspector no puede presumirse que es cierto lo que dice si no lo ha comprobado directamente el inspector. Luego, si un inspector dice que ha entrevistado a un trabajador y el trabajador le ha dicho que en eso usan los EPIs, no puede decir en un acta que hecho probado los trabajadores no utilizaban los EPIs, porque no lo ha comprobado por él mismo. Entonces, eso no lo vamos a poder discutir en fase administrativa, porque si alegamos nos van a tirar las alegaciones por tierra, si ponemos un recurso nos lo van a denegar y al final nos va a tocar ir a juicio. Entonces, el objetivo en estos casos es, contra esta actuación de la Administración, es intentar que se suspenda todo este procedimiento administrativo para llegar al penal con mejores garantías de defensa.
¿vale? Y, por supuesto, nunca pagar una multa o una infracción, ¿vale? Nunca. Esto nos sirve para defendernos. Y luego, evidentemente, todo esto, y lo recalco, no recalcar lo suficiente lo importante que es, tenemos que preparar la contradicción, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya hemos fallado el artículo 14, no hemos garantizado. Y como no hemos garantizado, ya automáticamente estamos en la picota. Entonces yo tengo que preparar esa contradicción y una estrategia jurídica, ¿vale? Hay que coordinar. Vosotros tenéis departamento jurídico, ¿vale? Puede que tengáis incluso contratado algún despacho penalista, pero en ocasiones hace falta también una visión preventiva, ¿vale? No voy a vender ninguna moto, pero en ocasiones sí que es importante coordinar la estrategia jurídica teniendo en cuenta cómo va en el ámbito de la prevención, ¿vale? Y aquí, lógicamente, se trata de acopiar armas y munición, porque aquí va a ser una pelea que a veces se puede torcer bastante. Entonces tenemos que contar con evidencias contrastadas. Cuanto antes las contrastemos y las tengamos claras, mejor, ¿vale? Con reconstrucción de todo lo que haga falta. Con pruebas empíricas. No hay nada más sencillo que decir que esto ha fallado, que esta eslinga estaba mal. Pues mire, vamos a coger este trozo de eslinga, lo vamos a llevar al laboratorio y vamos a generar una prueba de rotura y vamos a ver cuánto esfuerzo aguanta para ver si esta eslinga estaba en condiciones o no. O vamos a ver este forjado que haga roto, qué resistencia al hormigón tenía. Porque a lo mejor lo que hemos hecho mal es un cálculo erróneo o hemos montado una pieza incompleta cuando el cálculo está hecho con la pieza completa, como tenemos ahora mismo un caso, y a lo mejor el error ha sido ese, el tomar una pieza parcial y no una pieza completa. Los cálculos técnicos son esenciales en muchas ocasiones, ¿vale? Porque un juez nunca va a poder rebatir que tú le lleves un informe de un laboratorio técnico y el laboratorio te analiza algo y te dice, mira, esto es lo que hay. Entonces tú ya sobre ese argumento, miren, a nivel higiénico-industrial, este riesgo está controlado por estas razones, y la evidencia de esto es que hay un análisis de laboratorio. O hemos hecho una prueba, hemos puesto a ese señor la mascarilla, le hemos puesto el mono de trabajo y cuando hemos terminado de trabajar le hemos desnudado y con la lámpara ultravioleta y ultraluz ni una sola partícula de fibra de vidrio en su cuerpo. Luego, si este señor sigue el procedimiento de trabajo que tiene a su disposición y usa sus EPIs, no hay en absoluto ningún riesgo de que este señor acabe contaminado por EPIs, por la falta de EPI o por... Entonces, hay otro problema ahí. ¿Qué potencia ilustrativa tienen las reconstrucciones? Bueno, ¿qué pensáis que es lo mejor? Pues lógicamente verlo. Cuando tú tienes una grabación de una cámara, consejo de amigos, si podéis, en vuestros puntos críticos de trabajo, en las plantas, donde sea, si podéis poner circuito cerrado de televisión y es factible, es, para mí, la mejor inversión. Hay una empresa que en los últimos tiempos está teniendo una serie de conflictividad, incluso con los propios trabajadores, ya no de índole preventiva, por otros temas, y han tenido varios accidentes, ¿vale? Varios accidentes. Ya sabéis que cuando la conflictividad sube, la gente está más cabreada, más activada, el trabajo se hace con más vehemencia y bueno, pues eso aumenta conductas de riesgo. Bueno, pues han tenido varios accidentes que por suerte están grabados en las cámaras. Y es desagradable ver cómo una persona pues, se pega el porrazo o le pilla una máquina o lo que sea, pero es muy ilustrativo para entender la casuística. ¿Vale? Entonces, la principal reconstrucción la podéis estar haciendo ya. Si tenéis cámara, circuito cerrado de televisión, por favor, en el momento que hay un accidente, tened en claro que esas imágenes os pueden salvar el pellejo a nivel judicial, ¿vale? Porque va a quedar registrado. Tenemos un caso donde un señor se aplasta una pierna con un puller, con una traspaleta eléctrica, ¿vale? Y alega pues, que es cara la empresa, es que la formación y tal. Y bueno, estaban preocupados porque no tenía el curso. Cuando ves al señor manejar el puller en el vídeo, pues tú ya puedes evidenciar que tiene la capacidad para moverlo perfectamente. ¿Que no tiene un curso específico de ese puller en esa empresa? Bueno, a lo mejor el artículo 19 sí que no lo cumplimos del todo, pero ocurre que es el tío que tú le ves mover y dice, pues aprecia la soltura. Yo puedo defender la carencia de una formación específica contra la realidad de ver un señor mover una máquina con un montón de kilos encima y decir, es un artista, o sea, va al milímetro, ¿vale? Es evidente que ese tío no necesita formación. Porque ¿qué tiene que tener una formación? ¿Qué tiene que tener? Os estoy diciendo como prevencionista que un trabajador a lo mejor no hace falta que reciba una formación en prevención. Fijaros qué cosa más contradictoria. ¿Pero qué tiene que tener una formación? ¿Cómo dice el artículo 19 que tiene que ser la formación? Teórico-práctica, suficiente y adecuada. ¿Vale? Está claro que este tío conoce la teoría, porque de eso sí le han dado formación. En las normas, en las señales, en las vías de circulación. Está claro que la práctica la tiene. Joder, si es que es el especialista, si es que le llaman a él para mover una serie de equipos. ¿Suficiente? Para prevenir riesgos y adecuada para prevenirlos, sí. Ahora, ¿cuál es el problema del accidente? Que el señor mueve un dispositivo y tú le ves en la cámara de seguridad, imaginaos que le está grabando aquí. Coge el tío, mueve, se ve cómo arranca el puller y hace así, para un lado, para el otro, va andando y de repente hace
1, 2, 3, 4, 5, 8 pasos hasta que choca con una escalera y se echa el traspal encima y le aplasta una pierna. Y es que le ves, dices, es que a cámara ultralenta, 10 pasos sin mirar en la dirección del movimiento. Estando en una zona con muchos obstáculos que conoce perfectamente porque lleva años trabajando allí. ¿De quién es la culpa? ¿Tiene que ir el jefe de la planta a un banquillo a explicar? ¿Qué pensáis? ¿Tiene que ir el técnico de prevención a explicar el procedimiento de movimiento? ¿Tiene que ir el jefe de turno a jugarse que le metan un delito de riesgo, lesiones imprudentes, que son hasta 3 años de cárcel? ¿Pensáis que eso tiene enjundia para...? No, pues es que es evidente. En cuanto pones el vídeo, se archiva. Esto no es un delito. Otra cosa es que ya, bueno, ya hablaremos de la formación, ya habrá la inspección de trabajo y veremos lo que pasa. Pero no es un problema. ¿Por qué? Porque está documentado. Ha habido otros problemas más serios, ¿vale? En esa misma empresa a un señor le reventó un spray en la cara, le proyectó el contenido en la cara y se ve en el vídeo cómo ocurre eso, que es una imprudencia del trabajador por dejar el spray donde no debe y luego pasar una carga por encima y justo le explota. Es una imprudencia suya, pero es que en el vídeo se ve media hora antes como todo el mundo pasea por ahí sin gafas de protección. Y en la nave está todo lleno de carteles de obligatorio usar protección ocular. Y pasan grupos, hordas de trabajadores que van sin gafas. Y ves al encargado que va con sus gafas y se las quita. Y el trabajador las lleva y se las quita. Entonces, hay un cumplimiento ambiguo de esa norma. Algo está fallando. Algo está fallando. Entonces, claro, dice, sí, el trabajador no lleva las gafas. Ya. Pero es evidente que el incumplimiento no se corrige in situ en el momento. Porque vemos grabaciones de otros días y no hay gafas. Y miras el histórico de sanciones y te edita las sanciones que tienen por no usar las gafas. Pero siguen sin usarlas. Entonces hay un conflicto que no solamente es una cuestión de prevención. Un conflicto larvado que como no se corrija, pues la cultura ya no preventiva, la cultura en general de la empresa, del cual la preventiva es un indicador, pues está fallando. Y no hablamos de una empresa pequeña, ¿eh? No hablamos de una empresa pequeña. Es líder en su sector en muchos ámbitos. Entonces, importante, las grabaciones de cámaras tienen una potencia ilustrativa indiscutible, porque ves el accidente en tiempo real. No hace falta reconstruir nada. Por lo tanto, consejo de amigo, instala las cámaras, por favor, con todos los atendimientos a la ley de protección de datos, el consenso con la representación laboral de los trabajadores, lo que queráis, pero si tenéis cámaras y están en los procesos críticos, vais a ver exactamente lo que ocurre. Luego ya podéis reconstruir si hace falta algún detalle en concreto, ¿vale? Pero eso es indiscutible, o sea, es una potencia brutal. Luego, lógicamente, la reconstrucción in situ de la maniobra. ¿Vale? Es decir, ¿qué estabais haciendo cuando ocurrió esto? Vamos a actuarlo. Es decir, ¿dónde estabas? ¿Cómo estaba la máquina? Vamos a hacerlo. Hacemos un guión, grabamos todas las veces para ensayarlo y luego, cuando tengamos claro cómo ha ocurrido, se graba y ya se comenta in situ lo que pueda ocurrir. Nos vamos a dar cuenta. En una empresa en Andalucía, un señor se cayó desde el tejado de un depósito de ácido, se le rompió el techo y se cayó dentro y, bueno, pues falleció. Cuando vamos a hacer la reconstrucción, no teníamos muy claro qué hacía ese tío fuera de la pasarela que tenía en el techo del depósito y por qué saltó al otro lado. ¿Vale? Cuando vas a hacer la reconstrucción, resulta que usando los mismos equipos utilizaba una radial de 115 milímetros y tenía que cortar un perfil metálico que sobresalía esa plataforma y ese perfil metálico era un poquito más ancho del disco, la radial. Entonces, por donde estaba él, cortaba una parte y si quería cortar por el otro lado, tenía que inclinarse mucho la plataforma y era muy poco ergonómico. Entonces, saltó al techo para poder tener otro ángulo de corte, que fue cuando automáticamente ese techo que tenía un deterioro con el paso de los años y la corrosión, pues quebró y se cayó. Acabaron condenados 5 personas en vía penal, ¿vale? 5 condenados. Entonces, un tema importante, la reconstrucción nos indicó por qué había saltado el trabajador ahí. ¿Qué tiene que haber hecho un trabajador con una cultura preventiva, vamos a decir, adecuada? ¿Qué tendría que haber hecho el trabajador? Este atajo no se puede hacer así, ¿vale? Un equipo anticaídas que si estoy en un trammer no uso, pero si estoy en un tejado de un elemento que además tiene cierta curvatura, pues a lo mejor sí tendría que tener. A lo mejor se hubiera salvado si hubiera llevado un EPI anticaída, quién sabe. ¿Vale? El problema es que ya estamos tirando de retrospectiva, ya no es fácil. Entonces es importante, la reconstrucción tiene ese fundamento. Y luego en ocasiones hacemos reconstrucciones en 4Ds, ¿vale? En simulaciones más o menos complejas, pero cuando hay algún tipo de impedimento. Esto va contra mi propio tejado. Es decir, hay 2 compañeros que se dedican a esto, que lo hacen fenomenal, pero yo intento tirar de ellos lo mínimo posible. ¿Por qué? Porque a mí no me soluciona nada el simular
en un escenario informático lo que puedo intentar reconstruir in situ, que es mucho más potente para explicar, ¿vale? Porque está todo el entorno ahí. Entonces, bueno, tiene su aplicación, lógicamente. ¿Qué tiene también una potencia probatoria interesante y que nos interesa tener potencia probatoria? Pues que los testimonios sean coherentes y coincidentes. La reconstrucción tiene que ser además paralela a una buena toma, una buena entrevista a las personas implicadas, con firma de su declaración, ¿vale? De que se hacen responsables, porque eso luego lo vamos a anexar en el informe pericial y lo vamos a defender en sala, ¿vale? Pues mire, todos están de acuerdo en que esto ocurrió de esta manera. Luego habrá que tener una evidencia documental de la gestión preventiva. Gestión preventiva no solamente es tener una evaluación, una planificación preventiva. Gestión preventiva es un WhatsApp que manda un encargado, ¿vale? Gestión preventiva es un comentario que tú le haces a un trabajador. Eso es gestión preventiva también. Y eso lo puede hacer cualquiera, ¿vale? Tenemos ahora un accidente grave por un señor que se cae en un trabajo de alta tensión porque el dispositivo deslizante que utilizaba lo montó al revés. Y entonces sufre un tropiezo, una caída, y el dispositivo deslizante, en vez de pararle en la caída, iba montado en el sentido de ascenso, le acompañó hasta la bajada y se hizo polvo. ¿Vale? Se hizo polvo porque montó. Bueno, pues consta que 2 o 3 trabajadores le estuvieron indicando en varios momentos: oye, asegúrate de montar el dispositivo bien. Y consta. Bueno, pues eso es una evidencia de la labor invigilando. Es decir, yo puedo vigilar, pero lógicamente no tengo que vigilarlo todo y no puedo llegar a todo. Muy importante, tener procedimientos de trabajo claros de cómo se tienen que hacer las cosas, coherentes con la evaluación. Y luego, cuando hay que hacer cálculos y análisis técnicos, hay que tener en cuenta una cosa: la inspección no tiene criterio técnico. La inspección no tiene criterio técnico, ¿vale? Ninguno. Podrá evaluar cómo hemos hecho nuestra evaluación, pero no puede evaluar nuestro trabajo ni nuestros riesgos. No tiene la capacidad ni la potestad para ello, somos nosotros. Nosotros tenemos que anteponer el criterio técnico coherente nuestro, con nuestro análisis, nuestro procedimiento, nuestro saber hacer, contra el criterio de administración, ¿vale? Que va a ser contradictorio, evidentemente, ¿vale? Va a ser contradictorio. Eso es importante. ¿Puedes dar ahí al play? Aquí tenemos un trabajo muy frecuente, que ya de entrada nos está avisando de que algo va a pasar, ¿vale? Pero tenemos un señor, 2 señores por aquí y de repente, pues una situación. Claro, esa empresa podrá acreditar: yo tengo evaluado el trabajo. Esa empresa seguramente tenga una planificación preventiva que diga: en trabajos de altura, tal, se usará una escalera, y ya ponemos lo que dicen las notas técnicas de suficiente entidad, tendrá que mantener el cuerpo dentro de 3 peldaños, no se utilizará a más de tal nivel. Y luego está esta situación. Esa es la contradictoria. Cuando hacemos la simulación y ¿cómo estaba el señor? Arriba del todo. Pues mire, es que este señor ha incumplido su obligación de trabajar con seguridad. Pero claro, ¿hasta dónde llega el vigilando de la empresa? Tú das instrucciones a un trabajador de que no haga esto y lo hace. ¿Dónde está tu responsabilidad? Pues lo que tenemos que intentar es pararlo lo antes posible, ¿vale? Luego tenemos la simulación del famoso satélite, donde decía el fabricante e instalador, dale sobre la... Ahí, decía que no, que se habían hecho tiros en diagonal con la máquina, arrastrando algo y tal. Y dice, mira, hemos hecho esta operación. Y lo que vamos a ver es un satélite, una multiplicadora, que con estos 2 carros de puente grúa, pues el señor lo va a colocar en posición vertical. Paso en la sincronía. Y vais a ver, a mí lo que me interesa que veáis sobre todo los ángulos de tiraje de los cabos del carro, ¿vale? La seslinga tiene unos grietes que van a rotar, no tienen esfuerzos en ningún momento de cizallamiento ni nada por el estilo, y como veis en todo momento los cables están en vertical, es decir, el tiro sobre el bulón es prácticamente el que tiene que tener por su diseño, ¿vale? Puede haber algún agente, algún movimiento puntual, pero se entiende que si un pasador está bien puesto, las aletas dobladas, no se va a salir. La otra cosa es que el pasador no esté o se haya montado mal y se caiga. Pues con esto, esta empresa perdió un contrato millonario porque esta empresa tiene un montón de puente grúa que les mantenían estos y dejaron de mantener. Pues claro, perdieron la confianza. No hay nada como hacerlo tal cual. O sea, ¿qué estabas haciendo? Explícamelo. Y luego, en ocasiones, esto es una cosa muy simple, no quiero traer tampoco nada muy complejo. Este es el vídeo que preparamos para Accidente de Cuenca. A veces cosas muy sencillas, no le dedicamos demasiado tiempo. A veces la empresa quiere cosas más elaboradas, pues se le prepara. Pero en ocasiones, con un simple escenario 3D, pues sirve para ilustrar que este señor estaba colocado ahí haciendo una serie de tareas, que el gruista estaba viendo a este señor y que por desplegar el estabilizador en un momento determinado hubo un blandón en el terreno, le cedió y la grúa pues cayó y mató a la persona, ¿vale? En este caso concreto, recordaros que se condenó únicamente al gruista, ¿vale? Esto es importante tenerlo claro porque
solamente cuando no es factible simular o solamente cuando la reconstrucción no es posible, porque no hay testigos, a veces tenemos que hacer simulaciones de hipótesis. Pues oye, mira, yo creo que esto ha pasado así, de esta manera o de esta otra. Entonces, se escenifica, ¿vale? Para intentar ilustrar a una persona que no suele ser conocedora ni del trabajo, ni de la operación, ni de lo que ha ocurrido, y lógicamente es quien va a decidir si hay responsabilidad penal o no, o responsabilidad civil, o recargo de prestaciones, etc. Entonces, lo importante, todo lo que hagamos tiene que tener unas conclusiones que sean breves, concisas, directas y, sobre todo, lo más importante, con la reconstrucción y con un informe bien realizado, que sean indiscutibles. Es decir, que la contradicción, quien lo vea diga, esto ha ocurrido así. O sea, no se me ocurre otra cosa que no sea esto. Entonces, se trata de triturar, por decirlo así, la actuación de la Administración, ¿vale? Que lo intentan hacer de buena fe, pero en ocasiones hacen suposiciones, hacen juicios de valor, hacen determinadas, dan por hecho determinadas cosas que cuando analizas objetiva y racionalmente la situación, pues mire, lo siento mucho, pero esto no ha ocurrido así. Y aquí están las pruebas, las evidencias, los datos, la reconstrucción, y esto es así. Y además vas con el criterio técnico coherente. El criterio técnico coherente que lo tenéis vosotros, ¿vale? Eso ningún inspector os va a poder decir que no es cierto, ni ningún juzgado. Tenéis un criterio técnico porque habéis hecho una evaluación de riesgos, os habéis mojado en la evaluación, habéis hecho una planificación preventiva, habéis establecido una serie de procedimientos. Ese es el criterio vuestro, ese es el aterrizaje de la ley de prevención. La ley es una norma en blanco. A la hora de juzgar no pueden coger de un real decreto la infracción concreta. Tendrán que ir al procedimiento de la empresa que habéis definido vosotros y eso es el elemento sobre el que se os va a juzgar, ¿vale? Usted decía que hay que usar una escalera con barandilla, y estos señores no tienen una escalera con barandilla. Y esta señora con una escalera de tijera se subió al último peldaño y encima no llegaba bien, por eso se ha caído. Bueno, pues ya usted tendrá que dar una explicación de por qué ese señor no tiene una escalera en condiciones, con la suficiente altura y con la protección que usted mismo ha dicho que tenía que tener. Pero si yo esa escalera la tengo, se la he explicado, se la he dado, la tiene el centro de trabajo, pero la tiene al quinto pino y para hacer una cosa concreta le pilla esta cerca y decide coger esa en vez de la otra, ¿qué pasa? ¿Dónde os deja eso a vosotros? Pues en la necesidad de tener que explicarlo y explicarlo lo más contundentemente posible. Si hace falta le hago un croquis al inspector, al juez, le pongo el plano del centro de trabajo, le digo dónde estaba la escalera mala y la buena. Y mire, lo que ha ocurrido es que este señor no le ha dado la gana ir a buscar la escalera buena. ¿Vale? Eso lo vemos. Y aquí, pues nada, poco más que deciros. Poco más que deciros. Recordaos siempre la gestión de comportamientos, ¿vale? Del comportamiento basado en la seguridad. Nosotros proponemos siempre darle la vuelta al término, ¿vale? Pasarlo a seguridad basada o sea, comportamiento basado en las normas, ¿vale? No seguridad basada en el comportamiento puede ser inseguro. Yo quiero que el comportamiento se base en la seguridad. Defino procedimientos, normas, límites, ¿vale? Y muy importante, estamos trabajando siempre con elementos precursores. Lo que nosotros marcamos como correcto es lo que tenemos que perseguir, ¿vale? Y tenemos que incidirlo ya mejorando la comunicación y mejorando la implicación de las personas. Y este nivel, pues poco más. Poco más. Esta presentación la vais a tener, ¿vale? Que os veo tomando fotos alguno, no os preocupéis que la tenéis a vuestra disposición. Y cualquier cosa, pues nada, nos podéis contactar por correo, a través de página web, por LinkedIn y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y que tengáis buen día.